Hola, muy buenas. Este es el segundo episodio del primer capítulo. Hoy vamos a ver los principales componentes electrónicos que nos podemos encontrar al desarmar una PC. Con esto no quiero decir literalmente los componentes, como puede ser por ejemplo la placa de video, sino vamos a ver de qué están hechas esas partes justamente. Es muy importante que tengamos claro el episodio anterior, ya que sin esas bases muy difícilmente entendamos este episodio. Bueno, dejando eso claro, ¿qué tipo de componentes hay? Tenemos primero las fuentes de energía, o baterías, o como le quieran decir. Esto no tiene mucho misterio, son aparatos que contienen gran cantidad de electrones a punto de salir. Pero tenemos dos cuestiones. Como se imaginan, tenemos distintos tamaños y voltajes en las baterías. Podemos tener por ejemplo una batería chiquita de 9 voltios o una batería grande de 40 voltios, o viceversa también. Podemos tener una batería muy grande de 9 voltios solamente y una batería muy chiquita de 40 voltios por ejemplo. Esta batería grande de 9 voltios nos durará horas y hasta días también, y nos va a ir liberando esta energía de a poco. En cambio, la batería chiquita, al ser tan chiquita y tener un voltaje tan alto, nos va a liberar la energía muy de golpe y nos va a durar segundos o minutos como mucho. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que estos electrones están comprimidos dentro de la batería, como si fuese un aerosol o un desodorante, y si nosotros abrimos esa válvula, estos electrones van a salir disparados. Ahora, esa válvula imaginaria solamente se puede abrir con dos llaves, una llave positiva y una llave negativa. Si solo conectamos la llave positiva no se va a abrir, y si solo conectamos la llave negativa tampoco se va a abrir. Necesitamos que las dos estén conectadas. Esto pasa porque siempre tiene que haber una circulación de electrones. Esto quiere decir que tiene que haber un átomo que le falte y uno que le sobre electrones. Así se genera ese movimiento de electrones. Si no tenemos eso, no hay manera que se escape la energía. Justamente por eso en todos los aparatos tenemos dos polos, el positivo y el negativo. Al tener estos dos polos se va a generar ese circuito de electrones y ahí es cuando se genera energía. Bueno, como decía, si nosotros abrimos esta válvula imaginaria, esos electrones se van a liberar de golpe. Como un ejemplo puede ser la electricidad de nuestra casa, el enchufe. Al conectar el positivo y el negativo nos va a liberar 220 voltios de golpe. Pero claro, imaginemos que tenemos que cargar nuestro teléfono. El teléfono necesita solamente 5 voltios para funcionar. Imaginemos qué pasa si le damos 220 de golpe. Tendríamos suerte si solamente explota. Para que esto no pase, existen los transformadores, que como su nombre lo dice, se encarga de transformar la energía. Por ejemplo, de 220 voltios a 5 voltios o a 12 voltios, que es lo que necesita nuestro teléfono. También se puede hacer a la inversa, desde 12 voltios a 220 voltios, pero claramente es mucho más difícil hacer eso. Después también tenemos los rectificadores. Esto lo que hacen, a diferencia de los transformadores, es cambiar de corriente continua a corriente alterna. Esto es bastante fácil de entender. La corriente continua solamente tiene un sentido y la alterna puede cambiar. Esto quiere decir que el positivo se puede volver negativo y el negativo se puede volver positivo. Puede cambiar. Esto en nuestro caso no nos interesa mucho porque en el 99% de los casos de una computadora es corriente continua. O sea que la corriente va así. En cambio la corriente alterna puede ir tanto así como puede ir así. Eso sería corriente alterna. Esto es lógico claramente, porque si preparamos un circuito que la corriente va así, no podemos hacer que vaya al revés. No está diseñada para eso. Luego tenemos los interruptores. En una computadora nos podemos encontrar dos principales. El interruptor de toda la vida, por ejemplo el de la luz, el que prende y apaga, que tiene solamente o prendido o apagado, no tiene ni punto medio ni nada. Después también podríamos llegarnos a encontrar los conmutadores o conmutados o como le quieran decir. Esto es muy poco común, pero por ejemplo en una licuadora vieron que tiene potencia 1, potencia 2, potencia 3. Eso sería un conmutador. Estamos cambiando la potencia con un solo botón. Eso en la PC muy rara vez lo vas a ver, pero puede ser que lo hagamos caseramente, por ejemplo para controlar la velocidad de los ventiladores o alguna cosa así. Después están los pulsadores. Esto sí lo vamos a ver por todos lados en una computadora. La diferencia que tienen los pulsadores con los botones normales es que no tienen o apagado o prendido. Simplemente van a estar prendidos
en el tiempo que nosotros presionemos el botón. Si nosotros dejamos de presionar el botón, se apaga automáticamente. Un ejemplo de esto es el botón de encendido o de reiniciado de la PC. Si en vez de tener ese pulsador nosotros tenemos un botón normal, por ejemplo, en la mayoría de los PCs, cuando mantenemos apretado el mismo botón unos cuantos segundos, se apaga súbitamente. Por eso no podemos tener un botón normal, estaría siempre prendido. En cambio, si usamos un pulsador sería como tiki tiki, algo muy rápido. Y bueno, como dije, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saber que son pulsadores y no botones, porque podemos llegar a tener problemas con algún circuito. Por ejemplo, en las placas de video también se suele ver pulsadores, por ejemplo para activar algún overclock automático o alguna cosa así. Si se llega a romper ese botón y le ponemos un botón común y corriente, muy seguramente podríamos llegar a quemar la placa de video. Otro aparato que se encuentra más que nada en las fuentes de poder son los relés o relés, como le quieren decir. Este también es muy poco común de ver, pero se encuentra en la fuente de poder casi siempre, o puede ser que lo vemos en otro lado, pero es muy raro. Es un botón automático que adentro tiene un imán. Ese imán se activa cuando supera cierta cantidad de voltaje o de amperaje. Imaginemos que tenemos una corriente de 3 voltios que va al procesador, por ejemplo, y de repente sube a 5 voltios. Cuando suba a 5 voltios este botón se va a activar, lo que quiere decir que va a cambiar de circuito, va a mandar esa energía para otro lado, porque si la llegase a mandar por el procesador, claramente se va a quemar el procesador. El procesador, imaginemos que anda a 3 voltios. No lo podemos mandar 5 porque es muy sensible y se quemaría. Para eso nos sirve el release, para detectar estos cambios de voltaje o de amperaje. Se encuentra mucho en la fuente de poder, justamente como están conectadas a la pared y no es plana la corriente de la pared, puede subir o bajar, tener fluctuaciones. Puede ser que suba de 220 a 250 y este release va a detectar ese cambio y va a cambiar de carril y puede obviamente estabilizar la corriente y nos puede salvar hasta la computadora de una subida de tensión. Las fuentes muy malas o tienen un release muy malo o directamente no tienen, y cuando sube la tensión, chao fuente y chao computadora. Este ejemplo es un poco exagerado, pero bueno, es para que se entienda bastante bien cómo funcionan estos releases. Después tenemos un componente muy importante, son las resistencias. Ya las vimos en el episodio anterior y como vimos, sirven para reducir la energía que le llega a otros componentes, por ejemplo a los capacitores. Tenemos 3 principales tipos de resistencias: las fijas, que tienen el valor fijo, nunca cambia y se miden en colores, pero esto de los colores lo vamos a ver en un episodio siguiente porque es medio complejo de entender. Este tipo de resistencia la vimos en el episodio anterior, son bastante simples de comprender. Por ejemplo, tenemos esta corriente de 30 voltios y esta resistencia de 10 voltios, por decir algo. Cuando combinemos esta resistencia con esta corriente, nos va a salir una corriente de 20 voltios, porque esos 10 voltios se los va a comer la resistencia y se va a transformar en calor. También tenemos los potenciómetros. Estos potenciómetros son resistencias también, pero la diferencia es que los podemos manejar nosotros, como si fuera una perilla. Esto nunca lo vamos a ver en una computadora de fábrica, o capaz que sí, muy rara vez, pero es bueno saberlo porque podemos armar un aparato, por ejemplo, para que con este potenciómetro podamos manejar la velocidad de los ventiladores y la potencia. Por último tenemos las VDR. Estas resistencias son muy usadas en las fuentes de poder. Estas resistencias lo que hacen es que mientras más corriente o voltaje le llegue, más va a aumentar la capacidad para disminuirlo. Quiero decir, si la corriente le sube así, esta resistencia sola va a subir así, para nivelarse y que estén acá, por ejemplo, los dos. Otro componente que abunda muchísimo en las PCs y de hecho es el que más se suele romper son los capacitores. Estos capacitores son como mini baterías que lo que hacen es almacenar energía en pequeñas cantidades, obviamente, y la liberan muy rápidamente. Hay varios tipos, pero los más usados son los electrolíticos. Estos son los cilindros de colores que solemos ver en casi todos lados. Hay varias formas y distintas presentaciones, podríamos decir, de los capacitores, pero funcionan todos igual. Son dos placas de metal separadas por un semiconductor o un aislante, depende de la capacidad que tengamos. Para detectar cuando este componente esté quemado o esté roto,
tenemos varias formas. La principal, que es la más común de las formas que se rompen, es que en vez de ser plana, la parte de arriba se les hace como una pancita. Se ovalan un poco, digamos. Eso es que se inflan. Obviamente después tenemos cuando se queman de verdad, que se queman literalmente. Una cosa muy curiosa que hay que tener mucho cuidado es que estos capacitores, cuando se queman o explotan, pueden salir disparados como si fueran un cohete, literalmente. Se les sale la parte de arriba y si no tenemos cuidado nos puede sacar hasta un ojo. Es muy fácil de que estas cosas salgan volando. Por eso cuando probemos en un circuito donde haya capacitores o ciertos componentes, hay que tener cuidado, no solamente porque puede ser que haya un cortocircuito, sino también porque los capacitores pueden salir volando y son bastante peligrosos. Después tenemos los diodos. Estos diodos físicamente son bastante parecidos a las resistencias y hay que tener cuidado de no confundírselas. Estos diodos lo que hacen es permitir el paso de la corriente solamente en un sentido. Esto es bastante útil para prevenir que la corriente se transforme sin querer de alterna a continua o de continua a alterna. Por ejemplo, si tenemos un diodo acá, la corriente va a ir de este punto a este punto. Va a ser imposible que pase de este punto a este punto. Eso puede prevenir muchos problemas, sobre todo sobre voltajes y ese tipo de cosas. Un dato muy curioso es que las luces LED en realidad son diodos, que permiten el paso de corriente solamente en un sentido, y cuando lo permiten, brillan. Por último tenemos los transistores. Estos transistores lo van a escuchar hablar muchísimas veces, porque aunque no lo crean, adentro de los procesadores hay transistores. De hecho, es un dato muy curioso que, por ejemplo, en el grosor de un cabello entran miles y miles y miles de estos transistores. Y como dije antes, se encuentran dentro del procesador. Estos transistores lo que hacen es aumentar o disminuir los amperios. Los transformadores lo que hacen es aumentar o disminuir el voltaje. No es lo mismo el 2 amperios que el voltaje. Estos transistores se encargan de los amperios. Estos transistores son distintos en todos los modelos. De hecho, cuando se suele quemar o romper uno, por ejemplo en una moda o en algún circuito, se agarra ese mismo modelo que por lo general se suelen llamar N16J25, por decir algo. Hay que agarrar exactamente ese modelo, porque literalmente funcionan distintos en casi todos los casos. Cabe destacar que existen circuitos integrados. En estos circuitos integrados hay miles de transistores, casi como los procesadores. Obviamente hay muchos menos, pero hacen cosas similares, digamos. Estos circuitos integrados hacen cuentas, por ejemplo, de suma o resta, muy simples. En esto no voy a profundizar porque da lo mismo y al igual que los transistores, difieren entre todos los modelos y no voy a profundizar en eso, que no vale la pena. Bueno, estos fueron los principales componentes electrónicos que nos podemos encontrar a la hora de desarmar una computadora. Obviamente hay muchísimos con distintos valores de voltajes, amperios y distintos modelos, pero para saber cuál tenemos que usar se usan cuentas. Estas cuentas las vamos a ver en el episodio siguiente. Como siempre digo, recomiendo tomarse un descanso entre episodios, así podemos retener mejor la información. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.